Hola, mi nombre es Daniela Barazarte y en este video te voy a estar enseñando todo lo que necesitas saber sobre Bootstrap. Te voy a explicar una definición simple, te voy a decir para qué se utiliza, cómo se utiliza y cuándo se utiliza, y por la parte de la práctica te voy a enseñar un ejemplo de Bootstrap para un proyecto de la vida real y también cómo puedes implementar Bootstrap en diferentes tecnologías. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Para comenzar, te voy a dar una definición simple para que sepas para qué funciona o qué es Bootstrap. Comenzando por eso, Bootstrap es un popular framework de desarrollo frontend, es decir, de desarrollo de un diseño de una página web que te puede proporcionar componentes preconstruidos de HTML y JavaScript. Estos componentes se pueden utilizar para crear sitios web, aplicaciones, de manera rápida y sencilla sin tener que escribir todo el código desde cero. Nosotros podemos entender a Bootstrap como un componente que podemos agregar a nuestro sitio web o a nuestra aplicación móvil de tal manera de que podamos agregar un diseño en frontend. Y justamente en esta parte te lo puedo explicar mejor. Pues complementando lo que te acabo de comentar, Bootstrap en general te proporciona una serie de herramientas y componentes predefinidos, es decir, componentes que ya han sido creados anteriormente, que te van a permitir desarrollar sitios web y aplicaciones móviles, la parte de frontend, de una manera más rápida y eficiente. Por ejemplo, tu Bootstrap lo podrías utilizar al crear sitios web responsivos o aplicaciones web responsivas, al querer crear un prototipado rápido de cómo quisieras de que tu página web se viera en la parte del diseño. También lo puedes utilizar al querer agregar consistencia visual a tu página web o aplicación móvil, y también lo puedes utilizar para cuando quieres ahorrar tiempo y no quieres crear un diseño desde cero. Entonces, vamos a pasar a una parte de práctica donde mi objetivo va a ser de que puedas entender de una manera mejor todo lo que te acabo de explicar hasta ahora sobre la definición simple, para qué se utiliza y cuándo se utiliza. Imagínate que tienes que hacer este proyecto. Es un proyecto donde tú tienes una tienda online y tu tarea va a ser de que crees una barra de navegación que sea muy bonita, agradable a la vista y sea útil para navegar por la página web. Tú para este proyecto, para completar esta tarea, tienes dos posibles soluciones. Puedes hacer el navbar, es decir, la barra de navegación de manera manual. Puedes escribir línea por línea tu código de HTML, CSS y en dado caso de que lo necesites, tu código de JavaScript, o también lo puedes hacer con Bootstrap. Entonces, para poder completar esta tarea, vamos a hacerlo juntos. Voy a dirigirme al sitio web oficial de Bootstrap y voy a hacer un navbar desde ahí. También voy a hacer un navbar de manera manual. Entonces, bueno, aquí nos encontramos en el sitio oficial de Bootstrap, que es getbootstrap.com. Ya estando aquí podemos encontrar diferentes opciones. También podemos encontrar comandos para poder instalar Bootstrap en nuestro proyecto. Los podemos descargar y todo eso. Y también te ofrece una documentación para que puedas entender Bootstrap al 100. Pero para poder completar lo que el ejercicio o lo que el proyecto me pidió, me voy a dirigir a la parte de Examples y voy a buscar dónde puedo encontrar un navbar. Aquí está la parte de Starter. Entonces, bueno, aquí ya nos encontramos con la parte de Snippets, que son patrones para poder construir y para poder crear sitios web con componentes que ya están creados aquí en Bootstrap. Entonces, bueno, aquí podemos encontrar la parte de Headers. Voy a entrar aquí un ratito y también voy a buscar la parte de Navbar, aunque creo que con la parte de Header lo podríamos hacer. También menciono que Bootstrap tiene otros componentes que también puedes utilizar, como por ejemplo estos, que puedes hacer partes de álbum, de pricing, de checkout, de productos, en dado caso de que quieras completar una tienda online. Y aquí encontramos la parte del navbar o la parte de navegación. Entonces, bueno, aquí estoy con la parte de navbar template y considerando de que el proyecto me pide crear una tienda online con una barra de navegación muy bonita y agradable, voy a seleccionar la barra de navegación que más me guste. En mi caso, yo creo que podría ser esta blanca que está aquí. Me gusta bastante y aparte tiene una parte de navegación donde nuestro usuario podría buscar los productos que desea encontrar. Entonces vamos a la parte de Navbar Docs para poder encontrar el código. Entonces, bueno, aquí justamente está el código que me gustaría utilizar. Y lo que voy a poder hacer es que a partir de ahora voy a poder copiar este código HTML, agregarlo a mi proyecto. Y si mi proyecto ya tiene el archivo CSS o el archivo de JavaScript de Bootstrap, va a ser capaz de utilizarlo de una manera efectiva. Entonces, bueno, aquí tengo este Online ID abierto, de tal manera de que puedo probar este código HTML sin tener que agregarlo directamente a mi proyecto, sino que lo puedo probar aquí en el internet y después agregarlo a mi proyecto.
Entonces, bueno, aquí podemos ver el navbar, como podemos ver es bastante responsivo. Si cliqueo aquí, me abre otra serie de opciones. Y pues justamente como es código HTML y la parte de CSS ya la tiene integrada, puedo empezar a editar este navbar de tal manera de que pueda encajar con mi proyecto de tienda online. Entonces le voy a cambiar el nombre. Ok, aquí ya lo cambió. Y como esto está en inglés, no quiero que esté en inglés, sino que quiero que esté en español. Y voy a estar cambiando todo esto. Ok, entonces aquí ya estoy actualizando mi tienda online, ya tengo la parte de inicio, ya tengo la parte de quiénes somos, donde naturalmente las tiendas online dicen quiénes son, y la parte de compra, que como puedo ver es de estilo drop down, por lo cual si le doy clic me abre una lista de opciones. Entonces, bueno, yo aquí tengo mi tienda online, la tengo con todas las opciones que me gustaría tener, pero no me gusta este color que tiene el background, es un color un poco grisáceo, pero me gustaría cambiarlo un poquito, quizás a azul cielo. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Como te digo, te invito a ir a Bootstrap y a estar viendo por tu cuenta todas las diferentes opciones que tienes, pero bueno, en el caso de este video, como quiero cambiar el color, me voy a ir a la parte de Utilities, la parte de Background. Entonces, bueno, yo en mi caso me gustaría que fuera un poquito azul cielo, como este de aquí. Y voy a ver qué código tiene esa parte de BG Info. Entonces, bueno, este sería el color que necesitaría agregar en mi clase y la voy a agregar. Y como puedo ver, ya se cambió de color. Entonces, bueno, también aquí puedo utilizar, por ejemplo, diferentes colores. Por ejemplo, si tengo el background info, también puedo colocar background wording para colocarlo en amarillo. De tal manera de que cuando finalice todo se va a ver así. Entonces, bueno, también voy a aprovechar y voy a cambiar este botón porque lo quiero de color rojo. Ok, entonces para colocarlo de color rojo tengo que colocarlo como BG Danger. Entonces lo voy a colocar como BG Danger. Y aquí directamente lo puedo cambiar a rojo. Entonces, bueno, como te digo, para que aprendas a full Bootstrap, te invito a estar utilizando los componentes, te invito a estar leyendo la parte de los helpers, de cómo puedes cambiar el color, cómo puedes agregar links con colores, también cómo puedes agregar sombras o editar el texto, pero todo esto lo vas a encontrar en la página oficial de Bootstrap. Entonces, bueno, aquí ya tengo mi navbar completo, realmente lo hice en menos de 5 minutos y quiero de que por un momento te imagines cómo hubiera sido para mí hacer este navbar si lo hubiera hecho de manera manual, línea por línea de código de HTML. Lo más probable es que me hubiera tardado muchísimo más, lo más probable es que no me hubiera quedado tan bien, no pudiera tener este tipo de opciones. Y también considerando de que si yo soy programadora backend y no me dedico tanto al frontend, esto me podría ayudar a tener un prototipo de algo que me gustaría tener en mi página web o algo que al cliente le gustaría tener. Entonces, bueno, ya habiendo visto ese ejemplo de ese proyecto realizado en un online ID o realizado de manera virtual en la web, aquí te quiero explicar de unas maneras bien simples las que puedes implementar Bootstrap. Lo que vas a necesitar va a ser descargar el archivo de Bootstrap desde la página oficial de Bootstrap. De ahí vas a copiar las carpetas CSS y JS. JS de Cascade Style Sheets y JS que es JavaScript. Lo vas a agregar en la carpeta de tu proyecto y a partir de ahí vas a agregar enlaces de los archivos CSS y JavaScript de Bootstrap en la sección Head de tu archivo HTML. Y a partir de ahí vas a poder utilizar componentes de Bootstrap en tu código HTML y considerando de que ya tienes agregado el enlace del archivo CSS, vas a poder utilizarlo y agregar las clases de manera automática. Para el proceso de PHP es bastante similar al de JavaScript y para el proceso de Ruby on Rails es un poquito más largo, pero también te invito a que investigues por tu cuenta cómo puedes implementar Bootstrap en diferentes tecnologías. Entonces, bueno, aquí una duda puede ser, ok, ya he agregado Bootstrap, pero ¿cuáles son los beneficios de agregar Bootstrap a mi sitio web o a mi aplicación? Pues justamente Bootstrap tiene el beneficio de que es un diseño adaptable. Justamente Bootstrap está diseñado para crear páginas web receptivas que se adaptan a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, lo cual significa de que tu sitio web se va a poder ver bien tanto en un teléfono, en una laptop, en una computadora y en muchos otros dispositivos independientemente del tamaño y resolución de pantalla que tengan. Otro beneficio de Bootstrap va a ser justamente la facilidad de uso. Como pudiste ver en el ejemplo del proyecto, es bastante simple y bastante sencillo poder escoger y poder agregar a tu sitio web o a tu aplicación
Agregarle un componente de Bootstrap. Sencillamente le colocas el componente, le colocas los estilos y quizás el archivo de JavaScript que vayas a utilizar, se lo colocas y automáticamente vas a poder agregar muchísimos componentes. También, otro beneficio que ofrece Bootstrap es justamente la consistencia. Puedes utilizar en diferentes tecnologías y justamente algo que puedes hacer con Bootstrap es que no solamente te sirve para tu sitio web, sino también para una aplicación. Y así como te menciono aquí, es un diseño adaptable para todo. Y un cuarto beneficio pues es justamente el soporte de la comunidad. Bootstrap es un framework de código abierto, lo cual permite a muchísimos programadores alrededor del mundo poder colaborar con el diseño y con la actualización de Bootstrap. También si te topas o si te encuentras con algún problema, puedes preguntar en la comunidad de Bootstrap y puedes solucionarlo de una manera bastante rápida y sencilla. Entonces, bueno, para ir resumiendo, quiero que si puedes tomes captura de esta imagen o también la puedes escribir, pues es justamente el resumen de todo lo que acabas de ver en este video. Bootstrap es un popular framework de desarrollo frontend que proporciona componentes preconstruidos en HTML, CSS y JavaScript para que puedas agregar a tu sitio web o aplicaciones sin tener que escribir código desde cero. También Bootstrap te va a permitir crear sitios web y aplicaciones atractivos y receptivos con una apariencia profesional y consistente, por lo cual vas a poder ahorrar tiempo y esfuerzo en el proceso. También, con su flexibilidad y compatibilidad con navegadores, Bootstrap es una herramienta esencial para cualquier desarrollador web que busque crear sitios web y aplicaciones modernas y bonitas. Entonces, bueno, de mi parte esto ha sido todo. Como te digo, mi nombre es Daniela Barazarte, me puedes encontrar en GitHub como Daniela Barazarte. Y si quieres seguir aprendiendo sobre C#, .NET, más de Bootstrap, Angular y muchas otras tecnologías, te puedes dirigir al canal oficial de la Fundación MNQOBI y estar aprendiendo ahí. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ver este tutorial. Te digo, si tienes dudas me puedes contactar abajo en los comentarios y muchísimas gracias por ver. Nos vemos a la próxima.